Buenas noches, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a continuar con nuestro estudio. Vamos a cerrar esta semana estudiando la palabra de Dios. Y bueno, nos corresponde hoy estudiar el Evangelio de Mateo, capítulo 26. Y antes de que comencemos a leerlo, pues vamos a orar, si les parece. Acompáñenme en esta oración. Bendito Dios, Padre, hoy venimos delante de ti, Señor. Agradecidos porque nos permites terminar este día, Señor, escuchando tu palabra. Y también, Señor, agradecidos porque aunque esta semana, Señor, hubo problemas, hubo sustos también en esta semana, Señor, hoy podemos decir, estamos bien, Señor. Gracias a ti. Y, Padre, qué mejor manera de cerrar la semana sino con escuchar, Señor, tu palabra. Gracias por mis hermanos, mis hermanas que hoy están aquí, que han dispuesto este tiempo, Señor, para aprender de ti, no de mí. Y por eso, Padre, yo quiero pedirte que seas tú, Señor, que ministre, que hable en esta noche, Señor, al corazón de cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias, Padre, te damos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, pues vamos a comenzar. Y el día de hoy, el pasaje que nos toca es un poco largo, son más de 60 versículos. Y no quisiera detenerme uno por uno, pero sí quisiera sacar hoy 4 enseñanzas muy importantes que podemos encontrar en este pasaje. En este momento Jesús ya está a punto de ser la Pascua, lo cual nosotros sabemos que ya es el tiempo en el que va a ser crucificado. Y este es el capítulo que cierra con Jesús, pues ya cuando lo atrapan y también cuando lo llevan frente al concilio. No me gustaría abordar ahorita este tema desde el punto de vista de como lo hacemos en Semana Santa, donde hablamos de estas cosas, pero sí me gustaría que hoy viéramos y aprendiéramos acerca de los aciertos y de los errores que encontramos en los personajes que están involucrados en todo esto. Obviamente, nuestro personaje principal, no solamente de esta historia, sino de nuestra vida, es Cristo, ¿verdad? Amén. Pero vamos a nosotros a comprender hoy lo que está pasando a su alrededor. ¿Qué llevó a estas personas que le rodearon en ese momento, a algunos a acertar en sus vidas, a otros a equivocarse? Algunos conocieron a Cristo, al Mesías, otros lo vieron, pero no lo distinguieron.
y es curioso porque entre ellos hay gente como los sacerdotes que se suponía que ellos eran conocedores de la palabra de Dios y no supieron distinguir quién era Cristo. Entonces, hermanos, a mí me gustaría que hoy sacáramos de aquí 4 enseñanzas acerca de los personajes que están involucrados en este pasaje, ¿sale? Entonces, en primer lugar, vamos a leer del versículo 1 al versículo 5 y después del versículo 57 al 68, ¿sale? Entonces, vamos a ver la primera enseñanza que vamos a aprender el día de hoy es: no corrompas tu propósito. Esta es la primera enseñanza: no corrompas tu propósito. Y vamos a leer del versículo 1 al 5. Dice la palabra del Señor: Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto. Muy bien, ahora vámonos hasta el 57 y 68. 57 y 68. Y dice la palabra del Señor así: Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús, para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: Este dijo: puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros lo abofeteaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Bueno, hermanos, ¿quiénes son los personajes que aparecen en estas 2 porciones? Bueno, pues son los sacerdotes, los escribas y los ancianos, ¿verdad? Y entre ellos hace mención de una persona muy importante que es Caifás. Ahora, este primer punto les decía que es no corrompas tu propósito. ¿Por qué decimos no corrompas el propósito? ¿Cuál era el propósito de los sacerdotes, de los escribas, del sumo sacerdote? Pues se supone, y en teoría era, pues, obviamente obedecer la ley de Moisés y salvaguardar las costumbres del pueblo, ¿verdad? Que era la adoración a Dios. ¿Okay? Cuando entramos en el tema de adoración a Dios, tiene que ver con una manera de vivir, de pensar. Pero para estas personas, la adoración a Dios se había convertido ya en solamente una profesión, solamente una actividad que para ellos era lucrativa. Hasta este momento Caifás ya llevaba casi 18 años como sacerdote, como sumo sacerdote, y bueno, los comentaristas, los que saben y son muy estudiados en esto, dicen que era porque él pues tenía grandes negocios con los romanos, ¿verdad? Entonces, de hecho eran los romanos quienes permitían que un sumo sacerdote fuera levantado en Jerusalén o no, según las conveniencias. Hermanos, el propósito de estos grupos, cuando Dios crea el sacerdocio, pues lo hace con el fin de que estos guíen al pueblo a la presencia de Dios, que estos puedan enseñarles al pueblo cómo adorar a Dios, cómo amar a Dios. Pero cuando tú lees este pasaje, pues no parece que estás hablando de sacerdotes, no parece que estás hablando de personas que sirven a un Dios
como el que nos habla la Biblia, sino parece que estás hablando de, pues no sé, de políticos, de un grupo de contrabandistas. Están planeando la muerte, que están planeando con engaños, que están completamente sumergidos en su odio, en su rencor, en su envidia contra alguien que estaba confrontando y que estaba desenmascarando su verdadera naturaleza. Y bueno, me gusta una canción de un músico que se llama Marcos Vidal que dice en una de sus letras, dice, no podemos nosotros criticarlos, ¿no? Podemos hablar siempre mal de los escribas, de los fariseos, porque no somos nosotros mejores. Dice, la sola diferencia es que sus ojos estaban ciegos y hoy nosotros, por el amor de Cristo, podemos ver la verdad. Hermanos, cualquiera de nosotros puede pasarnos lo que le pasaba a este grupo de religiosos. Ellos en el nombre de Dios, en el nombre de su religión, cometían asesinatos, estafaban a la gente. Y esto es algo que hoy sigue sucediendo. Hoy sigue pasando. Y cuando entramos en el tema del propósito, hermanos, ya nos abarca a todos. Ellos era servir a Dios, ellos era honrar a Dios. Pero yo quiero irme a algo que a lo mejor tú no eres pastor, para mí puede ser significativo como pastor, es decir, bueno, a mí esta parte me pega, me toca, podemos conocer a lo mejor muchos líderes en las iglesias, pastores en las iglesias que se aprovechan de las ovejas, que enseñan mal a las ovejas, etcétera. Y esto es algo que ocurre, esto es algo normal en cierto sentido, no estoy diciendo que está bien, es ya muy común que suceda. Pero quiero irme un poquito a lo mejor más aterrizado. Los padres de familia, las mujeres en nuestra sociedad, etcétera. Cada uno de nosotros hoy está luchando por cambiar su propósito. El hombre ya no quiere dirigir el hogar, el hombre ya no quiere ser hombre en su casa, el hombre quiere dejar la responsabilidad a otros, a su esposa, a sus hijos. El hombre ya no quiere ser cabeza de hogar, el hombre huye, ¿no? Hoy para un chico es, no, yo nunca me voy a casar, ¿no? Yo quiero ser de 2, 3 novias, etcétera. Y estamos creciendo en una sociedad de este tipo. Estamos corrompiendo nuestro propósito. La mujer, por otro lado, trata de ser como el hombre cada vez más. Y no estoy entrando en el tema de igualdad ni nada de esto, es simplemente el rol en la familia. Dentro de la familia, el rol que jugamos. ¿Sí? Una mujer puede salir a trabajar, claro, y el Señor le va a bendecir, profesionistas, gloria a Dios. Todo esto, no me refiero a eso, hermanos, no me refiero a eso, me refiero a esa parte donde el hombre y la mujer se complementan en el hogar. Cada uno, la mujer quiere tomar la batuta en el hogar, ser la cabeza, menospreciando al hombre, mientras el hombre está renunciando a ser hombre, mientras los hijos cada vez pierden más respeto hacia los padres. Y esto, hermanos, se está volviendo de esta manera. Una corrupción total en los roles, en nuestros propósitos, hermanos. ¿Y qué sucede? Bueno, esto, hermano, nos lleva a lo que le estaba sucediendo en este momento a los fariseos, a los sacerdotes, pues que era cada vez hundirse más a ellos mismos, cada vez que ellos se olvidaban de lo que tenían que hacer, que era enseñar, lo de ellos era la adoración, lo de ellos era estar en la búsqueda de Dios, enseñar al pueblo, pero como estaban en otras cosas, pues obviamente su mente se empezó a corromper, su mente se empezó a distorsionar y hoy en sus pensamientos, en vez de hablar de adoración, en vez de hablar de alabanza, en vez de hablar de unión, de amor, que es lo que el Señor nos enseña, sus pláticas y sus reuniones tenían que ver con cómo iban a matar a alguien. ¿Te das cuenta? Cómo cuando yo me olvido de mi propósito, mi mente se corrompe. Y por eso hoy tenemos tantos hombres y mujeres que están errantes, que van de un lado a otro buscando cosas porque se han olvidado de su propósito, se han olvidado de lo que tienen que hacer. Mi rol en mi hogar como varón, mi rol en mi hogar como mujer, mi rol en mi hogar como hijo, como hija, etcétera, ¿no? Sí, todos tenemos un rol y un propósito, y si yo no cumplo ese propósito, hermanos, entonces mi mente se empieza a corromper.
Esa es una invitación que hoy la Biblia nos hace. Tengamos cuidado, no cometamos los mismos errores. Y como hijos de Dios, ¿cuál es tu propósito? Yo soy cristiano, pues vive como cristiano. Ser cristiano no es solamente ir a la iglesia, o una cosa es ser cristiano, otra cosa es ser empatizante del cristianismo. El cristiano vive el cristianismo día con día. El que simpatiza, pues está de acuerdo, pero no va más allá, no se involucra, no hace nada. Y cuando tú estás en este punto, entonces tu mente, como la de estos sacerdotes, se empieza a corromper. Tu mente siempre va a estar en las cosas de este mundo, en el dinero, en los placeres. Y hermanos, cuando menos nos demos cuenta, estaremos en la presencia del Señor preguntándonos, ¿por qué no hice caso? ¿Por qué no escuché? Y esto estaba sucediendo con los sacerdotes de tal manera que no podían distinguir a Jesús. Su mente estaba tan corrupta que teniendo al Salvador enfrente de ellos, teniendo a Jesucristo enfrente de ellos, viendo los milagros que hacía, no pudieron distinguir al Maestro. Hermano, es momento de que tú te alinees otra vez con Dios, recuperes tu propósito. Hermano, yo no conozco mi propósito, entonces yo te invito a que ores y estés orando, Señor, muéstrame el camino, qué es lo que tú quieres para mí, qué es lo que tú quieres para mi vida. Pero si tú lo haces 1 o 2 días, no va a pasar nada. Es una constante, es una disciplina, y ahorita también vamos a hablar de la disciplina. Bien, la segunda enseñanza que encontramos la vamos a encontrar en los versículos 6 al 13 y 14 al 16. Esta es: cuida tus intenciones. Cuida tus intenciones. La segunda cosa que vamos a aprender es siempre cuida tus intenciones. Versículo 6 dice: y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Luego 14 al 16. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Ok, hermanos, ¿qué tiene que ver esto con cuidar nuestras intenciones? Bueno, aquí dice que Jesús estaba en Betania y llegó una mujer que derramó un perfume de altísimo costo en Cristo. Y aquí Mateo nos narra que los discípulos se enojaron diciendo, en el versículo 8, ¿verdad? Pero cuando nosotros vamos al Evangelio de Juan, capítulo 12, Juan nos va a dar detalle de realmente quién fue el que se enojó, y puntualiza Juan acerca de Judas, ¿sí? Y incluso dice, bueno, pero Judas lo decía porque él siempre había sido ladrón. Ahora, ¿por qué la Biblia nos puntualiza aquí? Porque, hermanos, podría parecer bueno lo que dijeron, ¿no? En el versículo 9 dicen: porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Qué gran idea la de los discípulos, qué bonito pensamiento. No, ¿para qué lo desperdicias? Si esto, mira, le hubiéramos dado de comer a tantos pobres. Y a veces nosotros confundimos la voluntad de Dios con los bonitos pensamientos. Y no necesariamente es así. No necesariamente es así. Nosotros tenemos que ser sabios para cómo ayudar a la gente. Tenemos que ser sabios para qué hacer. A veces pensamos que el amar es darle todo a todos cuando lo quieran, y no somos sabios para ayudar a otros. Entonces, cuando tú lees este bonito pensamiento, podrías decir: bueno, ¿y qué tiene de malo? Pues que les haya dicho: no, mejor este perfume lo vendemos, lo damos a los pobres. Bueno, el asunto es: ¿por qué lo decían? ¿Por qué Judas le dice esto a aquella mujer? ¿Y por qué Jesús se enoja tanto? ¿Sí? Entonces sabemos que estuvo mal de entrada porque Jesús
los regaña. De entrada porque Jesús dice, ¿por qué la molestan? Esta mujer ha entendido. Esta mujer había entendido algo que a ellos les había costado mucho tiempo entender. Y quizás ese también fue otro de su enojo. ¿Sí? Porque esta mujer pudo entender que él era el Cristo. Y para los discípulos esto había sido muy difícil. ¿Quién eres tú? Pues Cristo. ¿Y sabes qué es eso? No sé, no lo entendían. Y por más que Jesús les enseñaba, no agarraban la onda a los discípulos. Y de repente esta mujer, se dice que no era así como pues un perfumito en este tiempo uno de 1,000, 2,000 pesos, ¿no? O sea, era un perfume que en estos tiempos podríamos decir que equivalía a casi 40,000, 50,000 pesos. O sea, imagínate, ¿sí? Por eso es que fue el escandalazo, ¿no? Ahora, también la otra parte tiene que ver con que era una mujer. Y recuerden ustedes que en este tiempo y en esta cultura, las mujeres, pues, no, ¿cómo te le vas a acercar a un hombre? ¿Cómo donde estaban en un cuarto hablando los hombres no podían entrar las mujeres? Y esta mujer no solamente agarra y entra, sino le derrama el perfume, ¿no? Entonces, por eso fue wow, un escandalazo. Pero la intención, hermanos, ¿por qué se enojaron? Y termina confirmándonos la intención de Judas en los versículos 14 al 16. Su interés, sus ojos siempre estuvieron sobre el dinero. Esta fue la perdición de Judas, su ambición, sus propios pensamientos. Y así, hermanos, como nosotros podemos hoy tener intenciones para buscar a Dios que están muy equivocadas y que nos van a llevar a la perdición. Por eso, tener mucho cuidado de que es que si tú vienes a Dios, el Señor te va a bendecir, te va a dar dinero, te va a dar carros, te va a dar trabajo. Ciertamente el Señor bendice, ciertamente el Señor hace cosas que no te imaginas, que hemos experimentado los que le seguimos, y muchos que me escuchan pueden dar testimonio de esto. Pero no es por eso que el Señor quiere que le sigas, no es por eso, porque lo que el Señor quiere es tener una relación contigo. Entonces, cuando una persona va con una intención, bueno, es que voy a servir a Dios para que me vaya bien en mi trabajo, ¿no? Pastor, ¿puedes ir a orar por mi casa? ¿Puedes ir a orar por mi negocio? Hermanos, no. Nosotros no oramos por cosas inanimadas, no oramos por esas cosas que no tienen vida, que no tienen propósito consciente. Nosotros oramos, hermano, siempre les digo, hermano, yo puedo orar por ti, para que el Señor te dé sabiduría para guiar tu negocio. Puedo orar por ti, contigo, para que el Señor te dé sabiduría de administrar tu hogar, tu casa, lo que le vayas a hacer, la que vayas a comprar, etc. Sí, hermanos, ¿cuál es mi intención? ¿Tener una religión? Por eso sigo a Dios. ¿Cuál es mi intención? Que el Señor me bendiga en mi negocio y el día que el Señor me quite mi negocio ya no lo voy a seguir. ¿Cuál es mi intención? Que el Señor me sane porque estoy enfermo y cuando me sane me voy a olvidar del Señor. ¿Sí? Entonces, el primer pensamiento de Judas pues sonaba muy bonito. Ay, Judas, piensa en los pobres. Y no es cierto. No es cierto, le dolía ver que tanto dinero se desperdiciara. Eso fue lo que le dolió porque ese era su Dios. ¿Cuál es tu Dios, hermano? Y con esto tienes que tener mucho cuidado, ¿ok? Entonces, cuida tus intenciones. ¿Por qué haces las cosas? ¿Por qué sirves a Dios? ¿Por qué sigues a Dios? ¿Te gusta el reconocimiento? Yo de verdad conozco mucha gente, pastores, que lo que les gusta es que los reconozcan, que les digan, qué bonito predica, hermano, ay, qué precioso, usted, no hombre, usted es un gran hombre de Dios, y les encantan esas cosas. Esa es su motivación. Por eso Jesús decía, bueno, ellos ya tienen su recompensa, ¿verdad? No seas como los sacerdotes que les gusta orar en las calles y que sean vistos por todos. Estas eran sus intenciones, y de igual de Judas. Cuida tus intenciones, hermano, cuida tus intenciones. Vamos con la tercera enseñanza, que está en el versículo 30 al 35 y 69 al 75. 30 al 35. Jesús anuncia la negación de Pedro. La tercera enseñanza es cuídate de la arrogancia. Cuídate de la arrogancia. Versículo 30. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Esto es después de la Santa Cena, hermanos.
Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, Señor, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Vamos a ver el 69 al 75. Vamos a ver si sí es cierto, ¿no? A ver, ok. Pedro, no, pues Pedro sí tiene una gran fe, Pedro, ¿no? Tremendo Pedro. A ver, vamos a ver qué pasó. Versículo 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Aquí ya tienen a Jesús apresado, ¿ok? Aquí ya está Jesús con el sumo sacerdote y con los ancianos. Versículo 70, mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Ay, hermanos, ¿cuántos de nosotros nos parecemos a Pedro? ¿En qué nos parecemos a Pedro? No en la fe, no en que él hacía milagros con su sombra, no nos parecemos. A ese Pedro no nos parecemos. Nos parecemos a este Pedro que no maduraba, este Pedro que era impulsivo y arrebatado, este Pedro arrogante, que confiaba demasiado en sí mismo. No, hombre, no, Jesús, te van a agarrar, tú ni tengas miedo, Jesús, mientras yo esté aquí contigo no te va a pasar nada, ¿no? O sea, nada más le faltó decirle eso a Jesús, Pedro, ¿no? Hermanos, tengamos cuidado con la arrogancia. La arrogancia tiene que ver con esta falsa percepción que podemos tener de nosotros mismos. Es que soy autosuficiente. Es que a mí, ¿qué me van a enseñar en la iglesia? O sea, ¿qué me va a enseñar el hermano? Es muy joven, ¿no? Es como, yo he vivido 3 veces más que él. ¿Qué me va a enseñar el hermano? Ya está viejito, ya ni habla bien. ¿Qué me va a enseñar este niño? ¿Qué me va a enseñar? Y somos arrogantes. ¿Alguien te quiere dar un consejo? Cierras tu oído. ¿Alguien quiere hablar contigo? No lo permites, porque pues, ¿quién va a saber más que tú? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con esta actitud de Pedro? Pedro le dijo: no, hombre, Jesús, si hasta tuviera que morir, muero contigo. Palabras. Solo palabras. Somos expertos en decir y no hacer. En decir que somos algo y a la hora de demostrarlo, somos todo lo contrario. Tengan cuidado con esta parte. Porque cuando está Jesús, 3 oportunidades tuvo. Por eso Jesús le dijo: me vas a negar 3 veces. Imagínate cómo se lo dijo Jesús. Así fue muy frontal, muy claro. Mira, Pedro, bájale, ¿no? Bájale a tu canción, porque tú vas a ser el primero que te vas a corromper. Ahora, dice aquí la palabra de Dios que les juraba, ¿no? Tú andabas con Jesús. No, te lo juro. Mira, por esta, ¿no? Casi. O sea, hermano, tengamos cuidado. Y después la tercera vez le dicen: verdadera, no, en serio tú sí eras seguidor de Cristo, porque hasta como hablas te delata. ¿Y qué hizo? Dice que empezó a maldecir, ¿verdad? En el versículo 74 dice: empezó a maldecir. Y la palabra aquí en el griego, cuando dice maldecir, no era de, ay, no, sácate, tonto. No, o sea, eran groserías. Empezó a decir de groserías. Como su manera de hablar lo delataba, empezó a cambiar su manera de hablar. Qué humillante es cuando crees ser algo que realmente no eres. Y el problema no es que no puedas serlo, porque tú puedes ser algo muy padre, un instrumento grande en las manos de Dios. El problema es cuando
tú mismo tienes que creer y alabarte a ti mismo. ¿Sí? Proverbios nos habla de que ninguno de nosotros tiene que alabarse a sí mismo. Yo no puedo llegar y decir, es que yo soy un gran pastor. Si yo en este momento dijera eso, inmediatamente más de 5 o 6 personas se levantarían a decir, no es cierto, pastor, mira, tú te has equivocado en esto, tú has hecho esto, tú has hecho lo otro. Y esta es la parte importante que a mí me permite el saber que no soy perfecto, el saber que he cometido errores en mi vida, que me han costado caros, el saber que por la misericordia del Señor hoy estoy aquí, es lo que me permite mantenerme con los pies en la tierra. Cuando un pastor, cuando un hermano en la fe, cuando una persona olvida la misericordia de Dios y que lo que es por su gracia, entonces este hermano comienza a ser como Pedro. Este hermano comienza a creer, no, hombre, si yo dirigiera la iglesia, no, ya seríamos 1000 miembros. No, si lo hicieran como yo lo hago, ya ahorita ya se hubiera derramado el Espíritu sobre todos, ¿no? O sea, tenemos esa arrogancia. ¿Y cómo se cura la arrogancia, hermanos? ¿Cómo Dios cura la arrogancia? Bueno, hay que preguntarle a David, ¿verdad? En el Salmo 51, con el quebrantamiento. Por eso Jesús permitió que Satanás sacudiera a Pedro para que le quitara lo arrogante, para que se diera cuenta de su condición. Y muchos de nosotros somos arrogantes. Tenemos una percepción de nosotros más de la que realmente es. Y muchísimo más, ¿no? O sea, que exageramos en nuestra percepción. Entonces, hermanos, tengamos cuidado con nuestra arrogancia, con nuestro orgullo, con nuestro ego. Un corazón contrito, un corazón humilde, el Señor no desprecia. Esto nos enseña la palabra del Señor. Si tú vas a servir en la iglesia, si tú vas a predicar, si tú vas a dar clases, si tú vas a pastorear, si tú vas a ser maestro en un seminario, si tú vas a ser evangelista, lo que vayas a hacer, tienes que hacerlo con humildad. Con tu familia tienes que ser humilde, con tu esposa tienes que ser humilde, con tu esposo tienes que ser humilde, con tus hijos, con tus padres tienes que ser humilde, con la gente tienes que ser humilde. Y hemos hablado de la humildad, que la humildad es una actitud que yo tengo hacia las personas. ¿Sí? Con un corazón sano me lleva a tener una actitud humilde. ¿Amén? No seamos como este Pedro de este momento que, no, es que el Señor se sacó un 10 conmigo como cristiano, ¿no? Y la Biblia nos enseña que un árbol es conocido por su fruto, no por sus palabras. ¿Amén? Vamos con la última enseñanza para no alargarnos. Y estoy tratando de abarcar todo el pasaje para que lo leamos. No lo estoy abarcando al 100%, pero sí para que conozcamos los errores y los aciertos de cada uno de los que están aquí. Ya vimos a Pedro, ya vimos a los sacerdotes, ya vimos a la mujer. Entonces, cada uno tiene una actitud de la cual podemos aprender algo. Y por último, versículo 36 al 46, que dice, cuarta enseñanza es, disciplina tu vida. Disciplina tu vida. Versículo 36 al 46 dice así: Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad, para que no entréis en tentación. Al espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Muy bien, hermanos. Jesús les pide algo muy sencillo.
vamos a velar y vamos a orar. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Porque pues son dos palabritas muy sencillas, pero muy fácil decir, pero muy difíciles de hacer. Cuando uno de los problemas más comunes que encontramos en la iglesia es la falta de disciplina de los hermanos. Hoy la iglesia no sabe orar diario, hoy la iglesia no lee la palabra diario, hoy la iglesia no tiene comunión con Dios diario. Algunos se acostumbran a hacer su devocional, que se conoce, un pequeño devocional, pero el devocional no es igual a comunión, no necesariamente. Puede ser parte, pero es una parte muy pequeña. La comunión con Dios va más allá de un devocional de media hora, 15 minutos. Hay cristianos que si tú los pones a orar una hora, no aguantan. Por eso los cristianos no van a las reuniones de oración. Y por eso hoy la iglesia es una iglesia que ha fracasado. ¿Sí? Entonces, hace poco estábamos en la convención, mi hermano Iván y yo, y un hermano se hacía una observación que a mí me dejó pensando y con la cual estoy completamente de acuerdo. Y él decía, bueno, se supone que somos una iglesia que estamos celebrando, no sé cuántos años ya llevaban la convención y que wow, somos la superconvención. ¿Y cuántas personas habíamos en ese momento ahí? Yo creo que no pasábamos de 60, 70 personas. En medio de una ciudad que tiene millones de personas, no impactamos a nuestra sociedad. Pero sí nos enorgullecemos, de ser de una denominación o de una religión. Hermanos, por eso estamos así. Porque no tenemos disciplina, no amamos a Dios, no buscamos a Dios, no queremos esforzarnos. Los cambios profundos no vienen a través de buenas intenciones, los cambios profundos vienen a través de las acciones. Cuando yo digo, bueno, ya no voy a estar 10 horas en la televisión, ahora voy a estar 8 horas orando, ¿no? Digo, estoy exagerando todo, pero quiero que se entienda el punto. Tú vas a fracasar en tu vida o vas a tener éxito en tu vida espiritual, en la paz que el Señor te va a dar, según la disciplina que tengas en tu vida. Hermanos, yo les invito. Estamos orando, estamos teniendo reuniones de mujeres, etcétera. Todo esto conlleva tiempo, tengo que apartar ese tiempo, esto es disciplina. ¿Sí? Somos una iglesia que les gusta 30, 40 miembros, ¿no? A lo mucho. Pero yo solamente los lunes veo a 15 personas, 10 personas orando. Y entonces es ahí donde yo digo, es por eso que estamos así. Es por eso que como iglesia no puedo crecer, porque no voy a orar porque pues, estoy muy cansado del trabajo. No voy a orar porque pues es que me cayeron visitas, ¿no? Y ni modo que, ¿cómo voy a platicar con Dios? Pues me vino a visitar mi hijo, mi tío, mi tía, mi primo. Y esto es así. Esto es la razón por la cual tu vida espiritual, nuestra iglesia está como está. Porque no somos personas que han disciplinado su vida. Por eso Jesús les dice, para que no entren en tentación. Velen, ¿qué es velar? Estar atentos, estar vigilantes y oren. Háblenle a Dios, busquen a Dios. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Él ya estaba a punto de morir y estuvo orando, horas orando. Jesús iba a escoger a sus discípulos y estaba horas orando y siempre estaba hablando con Dios y siempre estaba, ¿ok? ¿Aspiramos realmente a ser cristianos? ¿O soy cristiano solo porque doy diezmo? ¿No? Yo sí doy diezmo, pastor, entonces yo sí soy cristiano. ¿Sí? Entonces, hermanos, cierro con esto. Yo les invito que tomemos estas 4 enseñanzas. No corrompas tu propósito como los fariseos. Cuida tus intenciones, no seas como Judas, sino sé como esta mujer, ¿sí? Que tuvo discernimiento de quién era Cristo. Cuídate de tu arrogancia. Cuídate de creer que tú le puedes enseñar a todos y nadie te puede enseñar a ti. Cuídate de esa actitud. Es muy común en las iglesias. Y disciplina tu vida. La disciplina no es castigo, la disciplina no
No, la disciplina es acciones que tomo en mi vida, porque la vida cristiana son acciones, no buenos pensamientos, ni buenos sentimientos. Son acciones que llevo en mi vida para lograr un objetivo. En este caso, hermano, nuestro objetivo como cristianos es la salvación, es predicar, a alcanzar a los que están a nuestro alrededor, los que están enfermos, orar por ellos, que se conviertan a Cristo, que busquen a Cristo en sus vidas. Amén. Entonces, con esto cierro, hermanos, para no alargarme más, pero llévate estas 4 enseñanzas, que el Señor les bendiga, vamos a orar y con esto nos despedimos. Padre eterno, en esta noche, Señor, te doy gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque hoy, Señor, es tan viva como desde el principio, Señor. Porque tu palabra dice que todo va a perecer, este mundo desaparecerá, pero lo que tú has dicho, lo que se ha escrito, Señor, a través de los profetas, de tus siervos, Señor, permanecerá por los siglos de los siglos, Señor. Hoy, Padre, yo quiero pedirte que nos ayudes a ser estos hombres, Padre, estos hijos tuyos, que puedan hacer y no solamente decir. Que podamos, Señor, ser ejemplo y no solamente en palabra, sino como le decía el apóstol Pablo a Timoteo, en conducta, Señor, también, en fe, en pureza, en estas cosas, Señor, que demuestran quién está con nosotros, a quién le pertenecemos, Padre. Nos ponemos en tus manos, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Padre, guarda a mis hermanos, Señor, trata con ellos, así como lo haces conmigo, Señor, para que todos nosotros, Señor, finalmente podamos tomar decisiones que puedan hacer que nuestra vida crezca para bendición de los que nos rodean, de nuestras familias, de nuestros hermanos en la fe, de nuestros amigos en el trabajo, en donde sea, Señor, que estemos, Padre. Gracias por tu palabra, Padre. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Nos vemos el día de mañana en la reunión de varones, 8 de la noche, y el domingo para el servicio dominical. Que el Señor les guarde.